Hola, soy Susana y hago kinesiología holística. La kinesiología holística es un método de diagnóstico bioenergético. El objetivo de la kinesiología holística es el desbloqueo de los procesos de autorregulación biológica que tenemos como especie. Tenemos una herencia filogenética de 3.000 millones de años viviendo en este planeta y hemos desarrollado muchísimas capacidades de adaptación que nos han permitido evolucionar, sobrevivir primero, reproducirnos y luego evolucionar. Esas capacidades de adaptación se encuentran bloqueadas o alteradas pues, por nuestra forma de vida, principalmente por el estrés. El estrés es una causa muy importante y bueno, pues porque convivimos con un montón de toxinas, pesticidas, derivados del petróleo que hay en la ropa, en los cosméticos, mercurio, bueno, hay muchas toxinas con las que en nuestro entorno y eso hace que nuestras capacidades de adaptación se bloqueen. Y entonces empezamos a generar una serie de síntomas que en kinesiología llamamos síntomas y que, bueno, a las que normalmente nos solemos referir como enfermedades. Para la kinesiología no son enfermedades, son síntomas de desequilibrios bioenergéticos. Claro, nosotros tenemos recursos, tenemos un potencial biológico que es la herencia de toda nuestra vida en la Tierra, ¿no? De toda la evolución. Tenemos recursos internos para adaptarnos al medio en el que vivimos, es decir, el medio, así hemos sobrevivido, ¿no? El medio va mutando. Y nosotros hacemos mutaciones internas para seguir adaptándonos al medio y para sobrevivir. Y de hecho los que vivimos aquí somos los mejores de la especie, los que hemos sobrevivido, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues lo que contaba antes, ¿no? Que nosotros tenemos esos mecanismos de adaptación que son los que nos mantienen en equilibrio con el entorno que vivimos, en el entorno en el que vivimos y nos permite adaptarnos a otros entornos, los entornos van cambiando. Cuando no hay ese equilibrio con el entorno es cuando empezamos a enfermar. ¿Cómo se testa en kinesiología? Pues hay una técnica que se llama AR, de Arm Reflex o reflejo en la longitud de los brazos, que consiste en lo siguiente, ¿no? Cuando sometemos al cuerpo de un paciente, el cuerpo de una persona, a un estímulo o una provocación, si ese estímulo o esa provocación el cuerpo no lo puede, es muy estresante para él, es decir, no lo puede compensar o adaptar, es nocivo. El cuerpo responde con un reflejo muscular, que es lo que llamamos AR en kinesiología holística. Tenemos un neurotransmisor, que es la sustancia P, que es el que hace que se dé esa respuesta muscular. Es decir, el cuerpo recibe un estímulo. Esa información viaja por la médula ósea, llega al cerebro. En la barrera hematoencefálica del cerebro se activa este neurotransmisor si es que se estresa. Cuando llega al cerebro, si es un estrés para el cuerpo, se activa este neurotransmisor que hace un recorrido por vía neuromuscular y produce, bueno, tiene otras muchas más funciones en el cuerpo, la sustancia P, ¿no? Pero una de ellas es un aparente acortamiento de una cadena muscular. Entonces es como tú haces así, tus brazos están a la misma altura y cuando sometes al cuerpo a algo que es estresante para él, los brazos responden de esta manera. Yo ahora lo estoy fingiendo, por supuesto, pero responden de esta manera. Entonces eso es lo que a nosotros nos va indicando qué es lo que está sucediendo en el cuerpo, qué tipo de toxicidad hay en el cuerpo y no solo eso, sino qué camino elegir. No solamente qué tipo de toxicidad hay, sino cuál es la terapia adecuada para esa persona. La kinesiología holística es una técnica totalmente unipersonal. Dos personas con los mismos síntomas tienen tratamientos diferentes porque sus capacidades de adaptación y de regulación son diferentes en todos. Es como todos tenemos una huella dactilar única o un iris único, ¿no? También tenemos una huella microbiana única y unas capacidades, somos todos diferentes en realidad. Entonces es una terapia totalmente individual. Fue una conversación con Alberto Toca
en el que vimos que, bueno, pues que era muy, como diría yo, como que cabía muy bien, ¿no?, esta terapia, porque hay mucha relación entre la odontología y la kinesiología holística, y porque en este centro la idea es hacer un equipo, bueno, la idea es lo que estamos haciendo, un equipo multidisciplinar en el que podamos trabajar en equipo, trabajar todos juntos. Entonces, bueno, pues ha sido llegar. He llegado con los pacientes que yo ya tenía y hemos ido conversando y viendo cómo podemos trabajar juntos y diseñando unos protocolos de actuación. Pues, por ejemplo, en este centro se hace una extracción segura de amalgamas dentales que tienen mercurios, que son muy tóxicos, sobre todo pueden llegar a ser muy tóxicos en la retirada si no se hace con este protocolo de actuación. Entonces, bueno, pues hemos diseñado un protocolo en el que primero los pacientes pasan por mí, yo veo si hay intoxicación ya o no por mercurio, entonces, bueno, ponemos tratamiento para esa intoxicación y yo hago el diagnóstico de cuál es la amalgama más tóxica, cuál es para el cuerpo del paciente, por cuál empezar y teniendo en cuenta el ciclo inmunitario para ver en qué momento de la inmunidad es conveniente hacer la intervención. Bueno, eso es un ejemplo. Luego, además, la kinesiología trabaja mucho con la postura es muy importante para adaptarte al entorno, ¿no? Y para la postura tenemos sistemas de estabilidad, de ser estables, y sistemas de orientación, de cómo, o sea, es decir, cómo me sitúo y cómo me muevo en el espacio. Eso es la postura, ¿no? Nuestro cráneo tiene que ver con los sistemas de estabilidad y nuestra mandíbula tiene que ver con la orientación. Y la oclusión, el cómo cerramos la boca, cómo está nuestra oclusión, es como donde se integra tanto la estabilidad como la orientación, ahí se integra y por eso aparecen muchos problemas también en referencia a la colocación de los dientes. Todo eso tiene que ver mucho con todos nuestros sistemas posturales y la memoria muscular. Y también en kinesiología trabajamos focos, entonces muchos focos son focos relacionados con la boca, las ostitis, las ortodoncias, las endodoncias, todo eso son focos. Hago la sesión de kinesiología y hay una persona pues, que tiene una hernia de hiato, por ejemplo. Entonces yo ahí tengo que derivar a un fisioterapeuta o a un osteópata que trabaje eso. Entonces cuando a mí Alberto Toca y yo hablamos de colaborar, de que yo viniera aquí y colaborara con la clínica, para mí fue como, me empezó a contar los profesionales que ya estaban aquí y era como todos los profesionales a los que yo normalmente necesito derivar, ¿no?, para trabajar el tema de la postura, tanto los dientes como los pies. Pues aquí también hay podología. Bueno, pues todo el tema de focos dentales, pues están los odontólogos que lo trabajan, hay asesoría en la alimentación, fisioterapia, osteopatía. Entonces, sí, yo lo que hago primero, o sea, en una sesión de kinesiología hago diagnóstico y pongo tratamiento a la vez, pero hay cosas que yo no puedo trabajar que se derivan a otros profesionales. Y entonces, bueno, pues esa es un poco el trabajo que estamos haciendo, que bueno, claro, es mucho más, para mí, mucho más efectivo a la hora de poner un tratamiento con un paciente, el que estemos todos aquí en el mismo lugar, porque nos es muy fácil comunicarnos y hablar sobre el paciente y poder trabajar mejor en equipo, que yo hasta ahora, si tengo que derivar a un paciente, él va a un osteópata, al que vaya, yo a mi paciente lo vuelvo a ver, lo vuelvo a testar, vamos viendo, pero yo no he tenido comunicación, muy rara vez he tenido comunicación. Y entonces, bueno, pues yo creo que es una idea buenísima porque facilita muchísimo la comunicación entre los profesionales. Estamos en el mismo espacio y la toma de decisiones juntos.